Continuamos, como todos los jueves, esta sana costumbre de acercarme para volcar conocimientos, experiencia y demás hierbas que sirvan para las pymes como empresarios que ya vimos en capítulos anteriores, charlas anteriores, estamos detectando que ni ellos se la creen de que son empresarios. Claro, ¿cómo van a creerse empresarios si ellos siempre hablaron de su negocio, hablaron de su taller, hablaron de sus reuniones en el club, pero jamás algo que sea con peso técnico que los pueda iluminar para poder zafar de ese círculo vicioso y mortuoso que es siempre abandonada, y nunca tienen la idea de poder crecer. ¿Cómo le vamos a pedir que crezcan si es toda una hipocresía? Yo le pido que crezca a quien le corto las alas, a quien no le doy la posibilidad de que crezca. Y por otro lado me lleno la boca cuando llega una elección que vamos a votar a los que le hacen bien a las pymes. Y nunca, en tantos años, alguien le hizo bien a las pymes. Nadie se ocupó, funcionarios, legisladores, asesores, profesionales, nada. Hagamos un raconto de todas estas especies, todos estos especímenes, y van a ver que no existe la pyme, no está. Yo me hace acordar a un dictador que tuvimos que nos decía que los desaparecidos son desaparecidos, no están. Y resulta que son invisibles, según este señor. Pero bueno, volvamos al tema técnico. Habíamos hablado de la estructura. Venimos hablando de la estructura. Y la estructura es lo que sostiene el negocio, dijimos. No hay empresa sin negocio ni negocio sin empresa. Entonces, ¿qué contiene la estructura? La estructura contiene la esencia del negocio. Es decir, a ver, ¿es lo mismo la estructura de una farmacia que de un club de fútbol? ¿Es lo mismo una fábrica con todas sus cuestiones fabriles a un kiosco? Para que vean que estoy comparando y estamos llegando a otra conclusión. Ninguna empresa es igual a otra. No hay dos empresas iguales. Lo explicamos en la charla anterior. Es decir, no es lo mismo un señor que está enfermo de neumonía en Brasil a otro que está en la Antártida. ¿Tengo que aplicar los mismos remedios, las mismas condimentos? ¿Todo igual? No. No, porque ese señor tiene individualidad propia y la empresa también. Entonces, en la pyme todavía hay una diferencia más, si ustedes quieren, maravillosa, con el término maravilloso. No solamente no tiene el concepto de empresa, el concepto de negocio, el concepto de coordinación, de un montón de cosas, sino que desconoce, miren ustedes, qué terrible es esto, que este señor desconoce qué tiene dentro de su empresa, por qué tiene una estructura, qué consiste la estructura. Bueno, empiezan a venir ahora ciertos términos que tienen que ver con la estructura, que son las funciones y las tareas. Es decir, yo tengo la función de, por dar un ejemplo, de vender. Tengo la tarea de que el vendedor tiene que realizar la venta física. Entonces eso es algo que va implícito en la estructura. La estructura es la suma de funciones y tareas que realiza una organización para subsistir, crear, crecer y tener la posibilidad de asumir varios mercados. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de esto,
es chino básico para este señor. Pero para nosotros no debería ser chino básico. Es lo mismo que un médico me venga a atender un médico. El médico sabe, el médico tiene los términos. Me dirá que mi problema de salud es un nombre que yo ni sé de qué se trata. Pero confío en ese médico, que me da el diagnóstico y aunque sea una cosa rara, una cosa ininteligible, algo que yo no puedo entender porque no alcanzo a tener conocimiento de medicina, para eso recurro a un especialista en el tema que me está quejando. Eso es ser un asesor, eso es hacer docencia, eso es hacer capacitación y llegar por fin a que su empresa sea dominada por él. Pero tenemos que luchar contra algo que también el devenir de los negocios hace que se nos plantee quién es el empresario pyme, qué es un empresario pyme. Miren, es alguien que reúne las condiciones para poder lograr hacer un negocio fructífero. Pero hay un problema. Como no tiene estructura, la estructura es él. ¿Por qué es él? Porque tiene un contenido que tiene que ver con su parte personal. ¿Quién crea la organización? Él. Y él la crea y la maneja como él cree que hay que manejarla. Entonces, vaya uno a discutirle que tiene que fijarse en que su empresa es una continuación de su vida. Le impregna de todas las cuestiones que él cree que deben ser sus tareas, ignora muchas tareas, muchas funciones. Por ejemplo, yo tengo una función que es la que está a la cabeza de todo, que es la función de dirección. Ahí está, ahí lo pongo al señor empresario. De la dirección bajan como un árbol las funciones. Y tengo la función de comercialización, de producción, de administración, entre otras. Tengo también la de administración y finanzas. Ese árbol que ya está compuesto por esos troncos que tienen que ver con cada una de las funciones, se subdividen a su vez. La comercialización que contiene las ventas físicas, contiene la propaganda, la publicidad, el merchandising, todo lo que tiene que ver con la colocación de un producto en el mercado. Eso es vender. Y vender es satisfacer las necesidades de alguien que quiere comprar. Yo tengo que ser lo suficientemente hábil para captar esa necesidad. Después, tengo producción. Producción es todas las tareas que yo dispongo para poder cumplir con la comercialización. O sea, la comercialización depende de la producción en tanto y en cuanto tiene que recurrir a ella para poder abastecerse de los stocks correspondientes para poder luego venderlos. Después está otra función, que es la función de administración. ¿Qué es? Esto nos compete directo. La administración es la que nos va a permitir coordinar los recursos, nos va a permitir, acá sí, hacer los números, ¿no? Es decir, toda la parte numérica que me va a demostrar si gano o pierdo. Pero la administración no es todo lo que se cree. Por ejemplo, un mito que hay, y seguimos derribando mitos, un mito que hay es que la administración son números. No, la administración no son números. La administración son las tareas que se realizan para la información al empresario que está en la cabeza, allá en la dirección, le llega por esos canales que, digamos, arborísticos, que componen ese árbol como un árbol genealógico, depende de cuáles tareas son y qué funciones son. Por ejemplo, la tarea de producción es fabricar.